Los medios tradicionales de nuestro país solamente sirven para dos cosas. La primera es que sirven para mentir, disparar mentiras a través de sus micrófonos, y la segunda para que a través de esas mentiras la oposición se pegue de eso, los que los escuchan y que son uribistas recojan toda esa falsa información de los medios tradicionales de comunicación y con eso salgan a las calles supuestamente a marchar por un supuesto inconformismo que tienen frente al gobierno del presidente Gustavo Petro. Y es que en una entrevista en la cadena radial de la W entrevistaron a Alfredo Mondragón, el representante a la Cámara por el Partido del Pacto Histórico, y la entrevista se la hizo nada más y nada menos que Juan Pablo Calvás. Este periodista grosero que una vez más deja al descubierto la clase de supuesto periodista que es. En esta entrevista también se encontraba Alejandro Gaviria y estaban hablando de las marchas que habían dado lugar el pasado 21 de abril en diferentes ciudades del país. Y como es costumbre de Juan Pablo, de una manera grosera y grotesca, casi que incluso gritando al representante Alfredo Mondragón, empezó a interrumpirlo en vivo, gritándolo prácticamente diciéndole que en ningún momento estaba respondiendo la supuesta pregunta que Juan Pablo le había hecho. A lo que el representante le empezó a mencionar que por favor lo dejara hablar, que era casi que inaudito que en las intervenciones que habían tenido en esa entrevista en ningún momento se había interrumpido a Alejandro Gaviria, mientras que a él ya lo habían interrumpido varias veces. Y es que de hecho no es ni siquiera la primera vez que Juan Pablo Calvás utiliza sus micrófonos prácticamente para que gritar y humillar a sus invitados, que evidentemente no son tal vez de su posición política. Así que por favor escuchen esta lamentable entrevista que le hizo Juan Pablo Calvás al representante Alfredo Mondragón en conjunto con Alejandro Gaviria, y que una vez más deja en evidencia en vivo, en los micrófonos, ante cientos de personas que tal vez los están viendo en estos videos en vivo, del lado de realmente de quienes están, de esos opositores, de esa derecha que siempre ha estado manejando al país, y que ahora que el gobierno nacional pretende hacer cambios significativos para esas personas que nunca han tenido esos privilegios, entonces ahora sí salen indignados a través de sus micrófonos para mostrar su verdadera cara. No, mira, yo de eso no me sorprendo porque pues yo no he marchado solamente en los últimos meses o semanas. Yo llevo casi toda mi vida desde muy joven marchando y reconozco que las marchas tienen una diversidad, ¿ya? Y que pues uno puede coger cualquier grupo pequeño de todos los que marchan para tratar de ejemplificar algo. Pero las marchas también expresan una especie de espíritu, una especie de sentimiento, ¿ya? De tal manera que las marchas en el estallido social expresaban, si yo pudiera decir, expresaban una ira frente al poder establecido. Por eso rechazaban medios de comunicación, rechazaban políticos, rechazaban incluso sindicatos, rechazaban el poder establecido, el Congreso, el presidente. Y había una necesidad de cambio que expresaban. ¿Cuál era el rumbo? Pues la sociedad lo fue construyendo sobre la base que se reflejó un poco en las elecciones de la primera vuelta. Recuerden ustedes que a alguna gente les pareció que el cambio era Rodolfo Hernández, una parte importante, una parte muy pequeña consideraba que el cambio era Fajardo y otra parte muy grande fue con Petro. Si le sumáramos esas votaciones, podrían expresar más o menos lo que las encuestas decían de todo el sentimiento pro cambio y el sentimiento de hartazgo con la clase política tradicional. Cada quien votó en las urnas como por una visión. Cada quien hoy puede estar haciendo más o menos, ¿cierto?, una especie de síntesis de cuál era el rumbo que le quería dar el país, si era el de Rodolfo Hernández, si era el de Petro o si era el otro. Representante, representante, es que usted me está volviendo el cassette 2 años atrás. Yo le hice una pregunta clara. ¿Usted le puede decir, por favor, a una persona que teme hoy perder su puesto, si quiere, no, saquémoslo de la EPS, vámonos al sector de la construcción, en donde estaban empezando a bajar los proyectos? Usted sabe muy bien por qué. Dentro de esos grupos que señaló el presidente de manera homogénea, ¿dónde lo ubica? ¿Los que quieren matar al presidente? ¿Los que quieren el regreso del paramilitarismo? ¿Los que tienen solamente mensajes de odio? Ayúdeme por favor a entender, ayúdeme a entender, porque es que estamos hablando de gente que pierde el trabajo. Pero permítame, es que siento que a veces a mí me interrumpe bastante al doctor Gaviriano, pero permítame. Yo ahorita le voy a hablar 4 minutos, representante, le voy a hablar 4 minutos de corrido. Permítame. Yo
vi varias, no una, vi varias manifestaciones y varios videos de gente escupiendo el cartel del presidente Petro, de personas paleando carteles con un odio visceral, pero también vi personas marchando como y promoviendo la movilización, como Pacho Santos, que ha sido un promotor de, según dicen Mancuso, del paramilitarismo. Representante, pero es que le pido por favor, no, representante, le pido por favor que me responda lo que le pregunto. Le pregunté por un caso en particular. Usted me está hablando de Pacho Santos, representante. Por favor. ¿Pacho Santos no convocó esta marcha? Pacho Santos no convocó. Pero es que yo no le estoy preguntando por eso, representante, por favor. Entonces, pero venga, es que usted me está diciendo que cuáles de esos se reflejan en los que quiere matar al presidente o el paramilitarismo. Pues yo claro, le estoy respondiendo. Le estoy preguntando en qué escenario. No, le estoy preguntando, representante, dentro de esos grupos que señaló el presidente, ¿dónde ubica a una persona que trabaja hoy en una EPS y que no sabe si dentro de 6 meses va a tener trabajo? ¿Dónde? No, pero fíjese usted, lo que pasa es que usted no me puede pedir a mí que le responda lo que usted quiera, Juan Pablo. Permítame responder lo que en mi cabeza está a responder. Pero es que usted en esa marcha no debería preguntarse solamente por los trabajadores hoy de una EPS, que al parecer estaban ahí, sino que uno se preguntaría, ¿y dónde estaban marchando en esa parte personas, a los miles de trabajadores que se quedaron sin trabajo porque facilitaron las condiciones de Saludcot en destruir no solamente una EPS y los recursos públicos, sino las condiciones laborales? Por supuesto que yo puedo entender el miedo de algunas personas sobre el tema de intervenciones, lo entiendo perfecto, pero lo que sí les puedo decir es que no podemos entonces colocar un ejemplo que trae el doctor y de manera muy respetuosa el doctor Gaviria, y a partir de eso entonces extrapolarlo frente a una determinación, o mejor dicho, un trino que hace el presidente Petro. Entonces quiero dar claridad. En esa movilización también estaban marchando personas que destruyeron miles de trabajos, no potencialmente destruyeron, sino que está claro que destruyeron miles de trabajos de trabajadores de Saludcot, que no resolvió el doctor Gaviria cuando fue ministro de Santos, ni se atendió en los siguientes gobiernos, el gobierno siguiente, que es el del señor Duque. Entonces yo entiendo que hay una preocupación de la gente, porque ellos recuerdan que hace años, cuando estuvo los gobiernos anteriores, fueron miles de los trabajadores los que plantearon, pero vea cuál es la discusión. Nosotros no podemos entonces administrarle el miedo que incluso le han querido sembrar a algunos trabajadores. Lo que le podemos decir a los trabajadores es que hoy esos miedos pues no están en la realidad. ¿Por qué? Porque hoy están laborando y les preocupa entonces a ellos una reforma a la salud, pero deben tener los antecedentes que están marchando con las personas que efectivamente destruyeron miles de trabajos, quebraron EPS, liquidaron EPS, no recuperaron los activos para beneficio de los trabajadores y no que los dejaron en la calle. Es decir, estaban marchando propiamente con sus verdugos, para poner el ejemplo que tú me traes, y yo creo que eso es respetuoso, ¿ya? Entonces yo un poco lo que digo, que se le pueda atribuir a esas personas en particular que quieran hacerle algún daño al presidente Petro, pues yo diría que no tiene sentido, pero que estaban marchando con dirigentes que han promovido el paramilitarismo, que tienen investigaciones con el ex gobernador de Arauca, que incluso tenía que estar en la cárcel y no en la calle, porque tienen escasa por cárcel y no podía estar en la calle, que han estado marchando con personas que tienen vínculos de haber hecho fiesta con los recursos de la salud, que no le resolvieron el tema de las pensiones a la población, que le quitaron sus derechos. Imagínense, marchando con la venia de Vargas Lleras, que le propone al país en momentos más difíciles que le quitaran básicamente los salarios, las primas. Es decir, les preocupa a la gente que se queden sin garantías laborales con las reformas del presidente Petro, pero están marchando con los que han sido de manera concreta con sus verdugos en sus derechos sociales. Yo digo que ahí va a haber un proceso muy interesante, y es que la gente va a tener que ir como haciendo sus propios filtros, cirniendo, como dicen, cirniendo, y mirar finalmente qué queda. ¿En qué lugar me ubiqué yo para defender mis derechos? Porque no puede ser que yo hoy esté marchando con los que han sido los verdugos de mis derechos, no como un futuro, no como futurología de lo que pueden significar las reformas, sino con hechos concretos de las normas y las leyes que han construido con esos poderes anteriores que hoy están marchando en contra del presidente Petro. Yo creo que ese es el mensaje que enviarle al país. Así que no es para poder coger un ejemplo pequeño para tratar de extrapolarlo frente a la manifestación de que hace el presidente Petro, sino el espíritu de la marcha. Y creo que el espíritu de la marcha sí la terminó cooptando, no la propuesta de sectores de centro, sino el mensaje de la ultraderecha, y yo creo que lastimosamente quedaron como encarcelados en esa lógica los sectores de centro que salieron a marchar ayer.
Representante, palabras más, palabras menos, ya vamos con usted, exministro. Palabras más, palabras menos era como cuando se terminaba calificando de terrorista y demás a la manifestación del pacto, la movilización social de hace 4 años, porque había unas personas que cometían hechos de vandalismo. Es exactamente lo mismo. Es meter en la misma bolsa, es meter en la misma bolsa a todos. Es una conclusión tuya. No, pues es que estoy interpretando. Es un silogismo, representante. Es un silogismo, representante. La diferencia, ¿sabe cuál es? La diferencia es que pueden haber muchas interpretaciones, pero el presidente Petro no está haciendo asistencia militar contra los que marchan. Es decir, no le están sacando los ojos, ni los están torturando como a mí, ni los están masacrando. Pero sí es una disputa finalmente de la gente que marcha sobre qué va a marchar, cuál es lo que defiende. Que no haya reforma pensional para entregarle a millones de colombianos una pensión, así no sea completa, para devolverle los recargos nocturnos, para que los recursos públicos de la salud no queden atrapados en los sectores privados. Yo creo que es el debate que hay.